invitados especiales hablando de diferentes temas que se tocan acá a nivel local, a nivel departamental, nacional e internacional. Y a propósito del día de hoy, vamos a saludar a la doctora Andrea Escobar, que es la presidente de la Fundación Empresarios por la Educación. Con los buenos días, bienvenida al informativo de FUNSA para el Departamento Colombia y el Mundo. Buenos días, Occidente. Doctora Andrea, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Henry. Muy bien, gracias por esta invitación y a todas las personas conectadas con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por escucharnos. Estábamos hablando antes de esta sección del tema de la reforma tributaria y cómo los empresarios se estaban poniendo la camiseta en la reforma para que se dejaran de cobrar una cantidad de impuestos hacia la clase menos favorecida. Y aquí vemos que se pone la camiseta también para la educación. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es la fundación? ¿Cómo nace esta organización? Sí, señor, Empresarios por la Educación es una fundación que nace, imagínate, hace más de 20 años y nace por la preocupación de diferentes empresarios como Nicanor Restrepo, José Alejandro Cortés y diferentes grandes empresarios del país a buscar un espacio, un punto de encuentro neutro que le aportara al cierre de brechas del sector educativo nacional. Con esa mirada nace esta alianza empresarial por y para la educación del país y en estos 20 años lo que hemos generado es conocimiento, programas que ha impactado no solo en política pública, sino también en el bienestar de los directivos docentes, un rol del que poco se habla en el sector educativo y en el ámbito escolar. Decir que Nicanor Restrepo fue uno de los cacaos del sindicato antioqueño, que fue el hombre que durante mucho tiempo fue el que consolidó esta organización que hizo fuerte Antioquia y que se expandió por Colombia en el gremio de los empresarios y que los unió mucho y que eso hizo que Antioquia fuera progresista y que saliera adelante como un emporio empresarial para mostrarle a Colombia, doctora. Así es, y de hecho esto fue lo que pasó con Empresarios por la Educación. Imagínate que la historia es que él, preocupadísimo, va a un evento internacional en Latin America Summit y él encuentra que se habla de educación en otros países y que la educación está de primera en la agenda para poder que avance la sociedad, que haya mejoras en las condiciones de vida de las personas en general y sobre todo de los niños, niñas y jóvenes. Y en esta mirada se regresa a Colombia y los llama a todos y les dice: un momentico, si queremos que nuestro país sea una mejor nación para todos y que dé oportunidades, tenemos que unirnos y hablar de educación y ponerlo en la agenda. Y esto es lo que hace interesante la Fundación Empresarios por la Educación, porque somos independientes a los propios proyectos, trabajos. Por ejemplo, una muy cercana a toda la región, Alquería. Carlos Enrique Cabellier es el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Y cada uno tiene sus propios proyectos en pro de la mejora de la calidad de la educación, otros trabajan alrededor de formación para el trabajo, pero nosotros desde la Fundación somos esa red de conocimiento que da ese soporte, que tiene esa mirada, que pone ese reflector, que pone ese ojo en decir: oiga, ¿qué está pasando con los indicadores nacionales? ¿Quiénes están teniendo las mejores prácticas? ¿Dónde podemos fortalecernos? ¿Cómo podemos mejorar? Y generar esas conversaciones para que realmente la educación, como siempre lo digo yo, cumpla su promesa de valor y ser un movilizador social que genera oportunidades de vida, como ya lo mencioné. A propósito, Carlos Enrique, la semana pasada teníamos entrevista con él, pero estaba por Europa. Creo que ya llegó esta Sí, semana, me decía que llegaba esta semana. Entonces, sí, se adelantó usted, doctora, no se importa. conoce. Ahí le iremos a mencionar, porque está haciendo un tema muy importante con Alquería. Mire que a propósito del tema, ellos han hecho un proceso muy interesante en Cajicá. Desde ahí nació una semilla de unos proyectos muy interesantes de la Fundación de Alquería y su esposa Doña Tita en unos temas muy interesantes que estaremos tocando próximamente. No fue la señal no, ya regresó nuevamente, aquí está regresando la doctora Andrea Escobar, para que hablemos qué es esto de la Fundación Empresarios por la Educación y los lemas que tiene la misma fundación para poder irradiar especialmente en una zona como la región Sabana de Occidente, donde tenemos muchas industrias en el corredor Cota, Madrid, más de 4.000 empresas y un emporio de desarrollo también que se presenta aquí. La visión, uno de los lemas que ustedes tienen allá en la fundación, que ni un solo niño se quede por fuera del sistema educativo, doctora Andrea. Sí, señor, y ese es el reto que tenemos que lograr en el país. En Colombia la deserción promedio nacional, cuando es el promedio de todos los grados público y privado, es del 3,1%. Nosotros no podemos permitir que ningún niño se desconecte del sistema educativo y de hecho de la pandemia de la COVID-19, si bien todavía no hay cifras oficiales de deserción escolar, que esas las mide el Ministerio de Educación Nacional, pero ya empezamos a hablar
de estos temas de inasistencia, que es la cifra que genera el índice de pobreza multidimensional, que fueron publicadas la semana pasada, ya nos habla de un crecimiento de 14 puntos de inasistencia escolar. Empezamos a hablar de los rezagos que está dejando la pandemia. Si nosotros permitimos que un niño se desconecte del sistema, lo que empieza a pasar es que luego no recuperas, uno, los aprendizajes, y número dos, no lo recuperas porque empieza a suceder el trabajo, en algunos casos los embarazos tempranos, y lo que empiezas a pasar es generaciones que les está acercando a alguna oportunidad de tener acceso a partir de la educación a un mejor o a mejores oportunidades, por decirlo así. Entonces, nosotros tenemos un observatorio que se llama el Observatorio de la Gestión Educativa desde la Fundación y hemos venido monitoreando, y te doy otro dato, por ejemplo, en general en Colombia, y ya luego te hablo de Cundinamarca, estamos viendo que la deserción, los puntos críticos es transición. Eso es, logramos que los niños ingresen al sistema educativo. Una vez están dentro del sistema educativo, los perdemos. Transición, imagínate que está por encima en 4.1% de deserción. Y luego, los grados de más sigue teniendo deserción, primero es de más del 3,4, y cuando llegan a grado sexto, se nos van del sistema. Entonces, de primaria, ese pedazo tan importante de la trayectoria completa, que es el salto a la secundaria, tienes un grado sexto más o menos el 4,4% de deserción, luego tienes en séptimo por encima de la media nacional, es decir, por encima del 3,4 también, y ahí te vas quedando y lo sigues perdiendo, y cuando ya agregas al último grado, a grado 11, pues ya lo que te queda, si bien está por debajo la deserción, pero ya se te han ido la mayoría de los estudiantes. Entonces, digamos que eso es uno de los temas críticos que tenemos que tener claros nosotros aquí en Colombia cuando estamos hablando de ejercicios de deserción y también en resultados de pruebas. A ver, esto es lo que hacemos desde la organización. Doctora, poner la mirada, generar conversaciones. Señor. Doctora Andrea, con los buenos días, le habla Camilo. Precisamente hablaba de que esa deserción, digamos, en este año y medio de pandemia, difícilmente estos estudiantes puedan volver a recuperar ese tiempo. Desde la fundación, ¿cuál es el propósito o cómo hacer para que se pueda recuperar algo de este año y medio en estudiantes o jóvenes o niños que realmente llevan más de 12 meses sin pisar una aula de clase, sin ingresar a una clase virtualmente, porque el recurso de ninguna manera lo tenían? Casas en donde habían 4 o 5 niños y para ninguno había el recurso de tomar esta clase. ¿Cómo recuperar ese tiempo? ¿Cómo desde la fundación se propone recuperar ese tiempo perdido de clases? Muchas gracias, Camilo. Dos cosas. Primero, es imperativo que empecemos a trabajar y que fortalezcamos el trabajo de las secretarías de educación, donde se tomen el tiempo de salir a buscar los niños. Los niños hay que encontrarlos. Existen muchas campañas, y eso sí ha existido históricamente en Colombia, que salen a las calles a tocar las puertas de las casas y preguntar quién están, dónde están, qué están haciendo, por qué no están regresando. Eso por un lado, tenemos que regresar a esas campañas. Pero número dos, hay un punto que nos ha salido. Nosotros hemos hecho ya 4 encuestas con directivos docentes y acabamos de cerrar una con secretarías de educación donde respondió más del 85% de la matrícula nacional y encontramos que la generación de confianza con las familias, si bien la directriz número 5 del mes de julio del Ministerio de Educación Nacional hacía que tenían que regresar y que las escuelas debían abrir, no necesariamente está pasando que los estudiantes lleguen a las escuelas. Esto es un punto crítico en estos momentos y es ayudar a generar confianza a los padres de familia. Las escuelas son entornos seguros. Necesitamos lograr que regresen, porque esa es la en estos momentos, en un país donde no tenemos solucionado los temas de conectividad, donde no tenemos solucionado el acceso a dispositivos móviles, donde tenemos dificultades en el ejercicio de la flexibilización de currículo, que quiero aclarar que esto es un tema mundial, esto no es un tema nada más de Colombia. Ahí tenemos que apoyar el regreso a las aulas de clase. Ese es un entorno seguro que genera equidad e inclusión. Entonces, salir a buscarlos, trabajar en la confianza a padres de familia, cuidadores y maestros para poder que nuestros niños realmente tengan esa recuperación de aprendizajes. Y ahora, para esta recuperación de aprendizajes, existe todo un ejercicio de trabajo de reorganización de currículo, de programa educativo institucional, para poder ponerlos al día en los aprendizajes en lo que, de acuerdo a los estándares del Ministerio de Educación Nacional y que evalúa las pruebas saber, permita realmente entender en qué nivel están. Hay que hacer evaluaciones para poder ayudar con esos planes de refuerzo. Sí, hay que volver en este momento y hacer una reingeniería de muchas cosas, porque por lo menos pospandemia hay que seguir con el cuidado y la asepsia de los distanciamientos
y no hay capacidad instalada logística como para poder cumplir con este tema. Ese sería un primer punto. Un segundo punto sería un tema que es muy interesante, el tema de la docencia, porque es que los docentes también tienen que hacer una actualización en este momento del currículum y mirar cómo con las herramientas también digitales incentivan al muchacho a que se meta más en esa parte. La fundación, ¿qué estrategias? Porque ustedes están manejando algunas estrategias frente a estos temas. Sí, señor. Nosotros tenemos un sistema que se llama el CIPE, que es un sistema que mapea iniciativas privadas en educación. Hicimos un mapeo de los 8 millones de estudiantes que tiene el sector público, la Fundación Empresarios por la Educación, a través de sus miembros, que son más de 25 empresas, llega alrededor de 4 millones de estudiantes. Como estas organizaciones tenemos todo este mapeo de dónde llegan, lo que hemos venido trabajando, y con la información que sacamos, lo que estamos trabajando es con cada una de estas organizaciones que puedan llegar a esas instituciones donde tienen llegada a más de 3 millones de estudiantes, cómo apoyamos en estos procesos de generación de confianza, apoyo a maestros en flexibilización curricular y en todo el ejercicio de recuperación de aprendizajes. De otra parte, hay un tema que quiero aquí poner sobre la mesa, que es el liderazgo directivo. Los rectores son críticos en este proceso, todos los directivos docentes, y nosotros tenemos la red de liderazgo educativo. Tenemos más de 1.500 directivos docentes vinculados en este proceso y es apoyándolos en desarrollar esas prácticas de liderazgo que les permitan sacar adelante estos proyectos. Porque Henry y toda la mesa de trabajo y todos nuestros oyentes que están conectados y televidentes, en estos momentos es un tiempo de trabajo en equipo y el liderazgo es crítico en este proceso, porque en la medida en que tengamos líderes que generan conversaciones igualitarias, francas, honestas, que generan la confianza y la seguridad, vamos a poder seguir avanzando en estos protocolos de bioseguridad que se requieren, que ha habido un año de preparación de las escuelas, han habido apropiación de recursos, donde están esos apoyos. Entonces, en eso estamos desde la Fundación Empresarios por la Educación, apoyando los programas de las organizaciones para que tengan ese mapeo de información y apoyando todos los temas de liderazgo en directivos docentes para que tengan esas herramientas para afrontar de mejor manera la situación. Hay un tema que ojalá no le meten camisa de 11 varas, pero encuentro en usted como una válvula de escape para algo que desde aquí nos duele mucho. Mire, ¿verdad? Con todo ese liderazgo que tienen y sabemos de los programas que desarrolla la organización, por lo que usted nos está contando, yo no la conocía, pero había leído y escuchado mucho de esta organización. Hay un tema que nos duele mucho, doctora, el tema del PAE, de empoderar a los padres para que puedan hacer esa veeduría y enseñarle a los niños también que así como en la casa yo no me quiero tomar esta sopa, también lo digan en el colegio para que a ver cómo se regula esta parte que es una plata de todos del Estado, pero que es un tema muy, muy duro de tratar en Colombia. Pero sobre todo, comparto tu dolor, pero sobre todo es ¿por qué jugar con el bienestar de nuestro futuro? Porque al final los niños y las niñas es el futuro de nuestro país y si no los cuidamos a ellos, ¿quién los cuida? En general la sociedad deberíamos cuidarlos. La pandemia de la COVID-19 ha dejado algo y es una familia más cercana a la escuela. Antes era un poco como que depositábamos al niño a la escuela y nos íbamos y no los cuidaban y no teníamos tan claro la importancia de ese proceso. Esperemos que esto que ha sido como una luz de esperanza, esta cercanía de la familia a la escuela, genere este empoderamiento, pero también es ese llamado a que realmente pues los recursos ahí no están, o sea, la riqueza de otros no puede estar en el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas. Esto casi que es como un pacto de sociedad que deberíamos poder hacer y en este pacto de sociedad es poder cuidarlos a ellos en la medida en que estén bien, pues vamos a construir un futuro y cuando ya ninguno de nosotros estemos, pues vamos a tener unos niños que tuvieron alguna oportunidad. A mí comparto tu dolor, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene el país y en esta, yo creo que ahí también hay que poner sobre la mesa que si bien hay una oficina desde el Ministerio de Educación Nacional que regula, digamos, todo este tema del PAE y ha generado unos esfuerzos importantes, al ser descentralizado el trabajo de las secretarías de educación, y eso es muy importante de la legislación, pues también es como nos volvemos las ciudadanos veedores en las propias entidades territoriales, porque también aquí es una exigencia a las secretarías de educación. Esto no es solo una corresponsabilidad del ministerio. Y como ya lo mencioné, es un trabajo en equipo. Doctora Andrea, en el tema del departamento de Cundinamarca, ¿cómo está en materia educativa y qué tipo de proyectos se están liderando en la región para, digamos, de cierta forma erradicar el tema de la deserción para todos los puntos de pronto débiles que se tienen en materia educativa alrededor del departamento?
Bueno, Cundinamarca en general en los resultados de las pruebas, últimas pruebas, saber tuvo un resultado total de 258 puntos, digamos que está dentro de la media nacional, eso no es un resultado mal. En general hay un proyecto muy interesante, como lo mencionaba Henry al principio, que es el programa y la apuesta que tiene desde la gobernación y el secretario de Educación César por la apuesta a la calidad educativa, la mejora de la calidad educativa, que es con el programa apoyado con la Fundación Alquería. Pero ahí quiero tocar un tema muy interesante que mencionaba hace un rato. Ese es un programa que es un sistema que entra a intervenir las escuelas, a apoyar a los maestros y a los directivos docentes y tiene un eje central importantísimo, que es el coaching educativo. Y es poder desarrollar esas prácticas de liderazgo que mencionábamos, porque en la medida en que nuestros directivos docentes sean empoderados, los maestros trabajen en este ejercicio, esto está demostrado por la evidencia científica, esto no es porque lo diga una fundación o porque lo diga otra persona. Los estudios, las evaluaciones de impacto demuestran que un directivo docente empoderado, que trabaja con su comunidad, que escucha a sus maestros, que habla con los padres de familia, impacta en el desempeño y calidad educativa. Es decir, que mejora. Cajicá es un municipio, digamos, estrella en Colombia en términos de que logró llevar a todas sus instituciones a las mejores categorías como se miden en Colombia la calidad educativa, es decir, llevar las instituciones a A y a más. ¿Eso cómo pasó? Con un trabajo en equipo, un trabajo en sistema y un trabajo conectado. Entonces, esta apuesta que se está haciendo en Cundinamarca de crecer este proyecto de calidad educativa en los diferentes municipios, en apostarle a las instituciones educativas, en apostarle, y se los voy a decir en estos términos, al bienestar personal de nuestros maestros y maestras, al bienestar emocional, porque en la medida en que haya esa tranquilidad, esas herramientas, pues nos va a permitir construir proyectos sostenibles en las escuelas que transformen la gestión pedagógica. Un tema, doctora Andrea, muy interesante lo que usted plantea. ¿Cómo hacen ustedes para irrigar todas las propuestas de la Fundación al sistema educativo del departamento? O sea, la Fundación, que es un ente independiente, porque yo le diría que este es un buen nicho de mercado para la Fundación también, porque hay mucha industria, pero también hay una cantidad de niños. Nosotros entre Funza Mosquera y Madrid están sacando un promedio de 7,000 bachilleres anuales, sacan 3 municipios, 7,000 bachilleres es mucha gente, y 7,000 bachilleres que pues que afortunadamente en el tema de posgrado pues han hecho convenio con las universidades para que traigan por acá el sistema educativo y se comience a tener cercanía con la universidad. Pero ¿cómo encauzar a todos estos principios que tiene la Fundación para que el sistema educativo también de la zona, si no lo está o si ya lo está, para que nos diga cómo lo irradian ustedes a nivel del departamento? Nosotros trabajamos en dos frentes, un primer frente con las secretarías de educación directamente para poder comprender dónde desde el privado se puede generar algún tipo de apoyo. Entonces tenemos trabajos constantes con los equipos de la Secretaría de Educación para comprender dónde podemos apoyarlos. En estos días, una de las organizaciones miembro de la Fundación Electroequipos hizo todo un ejercicio de voluntariado en escuelas en Cundinamarca, donde se hizo todo el ejercicio de pintar, organizar, pero hay otras, y eso es decisión de la organización, pero conectamos con la entidad territorial. Somos un puente desde la Fundación Empresarios por la Educación. Ayudamos a que esas iniciativas, conversaciones y miradas tengan ese propósito mayor. Pero de otra parte, también esta es una invitación a esa corresponsabilidad de los empresarios que yo creo que cada vez la tienen muchísimo más clara, y el ejemplo que lo mencionábamos es Alquería en la región particularmente, y es cómo Bolívar da Vivienda, por ejemplo, también es muy comprometido con la región de José Alejandro Cortés, y es cómo podemos invertir en el capital social, en nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes, de tal manera que eso genera sostenibilidad a largo plazo para todos, para los empresarios, para la comunidad, genera empleo, genera desarrollo. Entonces yo creo que son conversaciones. En el Valle de Teusaca también estamos trabajando con empresarios de la región en generar comunidades de aprendizaje muy comprometidos. Entonces la conversación es en dos miradas, en acordarnos siempre esa corresponsabilidad y que le podemos devolver al territorio, que eso es el ecosistema donde todos compartimos. Y por el otro lado, muy conectados desde la política pública, porque lo importante aquí es no desconocer, sino fortalecer esas iniciativas que permitan que sean a largo plazo. Pues doctora Andrea, nunca es tarde para vincularnos, y desde aquí pues los micrófonos y este medio informativo para difundir, para acercar, para en el momento que necesiten acercar regiones y todo a través de estos medios, pues estamos dispuestos a apoyar, porque si algo fortalecerá el país es que los niños se eduquen porque les dan una visión. Mire, esto que está pasando ahorita, por lo menos
de los consejos de las juventudes, cuando a los niños los están invitando que tengan la independencia de decidir. Este es un concepto que yo quisiera que usted me diera su concepto, ¿qué le parece este tema? Que los niños entren en este momento, los jóvenes, a formar parte de un sistema que es político como este país, pero con una independencia de lo que van a construir ellos a partir de este momento. Mira, Henry, hoy en día todos conversan de las competencias socioemocionales, de que estos jóvenes de hoy hay que formarlos distintos. Esa es una manera de desarrollo de pensamiento crítico, de generar criterio, de involucrarlos y que tengan ese dolor de país y ese sentido de pertenencia. Entonces, en la medida en que se involucren, en la medida en que comprendan, conozcan y entiendan, van a poder aportar en decisiones informadas. Y eso creo que es clave para el desarrollo de nuestro país y de la sociedad en general. Las próximas pruebas PISA, que es esa medición internacional, va a medir pensamiento innovador. Eso no pasa porque eso no es una materia, sino cómo generas iniciativas y estrategias que permita esa conversación. Y sí, la política es algo que nos genera todos unos ruidos increíbles, pero en la medida en que entendamos cómo funciona la estructura política, pues no sabemos de todos estos jóvenes que se están involucrando si sale el próximo presidente de nuestro país a la vuelta de unos años. Qué maravilla que eso suceda, pero que nos podamos informar, que podamos comprender también esos dolores, esas quejas, esas inequidades que vemos tanto, pues desde la participación ciudadana, que es tan importante, pues lo vamos a lograr. Y involucrar a los jóvenes, esa es una manera de hacerlos. ¿Qué creo yo que es importante? La cualificación de todos, es decir, generar conversaciones informadas y desde los datos. Y esa es cada que tengo encuentro con jóvenes, siempre me les acerco y les digo, permítanme enseñarles los datos, vengan, conozcan su país, conozcan los indicadores, conozcan la información, que en esa medida, con los datos en la mano, con la información, con el sentir también, se puede realmente generar mejores conversaciones mucho más informadas y no es solamente, es que él cree. Y pasamos de decir que yo creo que, a pesar a decir, la situación es esta y vamos a generar este tipo de soluciones. Como dice Carlos Enrique, que me encanta, a él le gusta la solucionática. Esa frase me fascina de él, porque es eso, y es cómo generamos la solucionática. Y eso solo lo podemos lograr comprendiendo los fenómenos. Y ahí hay que ayudar a los jóvenes. Pues bueno, doctora Andrea, muchos temas para hablar, un primer acercamiento, reiterarle pues nuestra disposición total para difundir todos los procesos de la Fundación y pues darle el agradecimiento por estar a esta hora con nosotros, para que la escuchen, para que ustedes nos cuenten todo este tipo de actividades tan importantes y que sigamos adelante con la juventud. Gracias a ti, Henry, a todas las personas conectadas por escucharnos y aquí puertas abiertas en la Fundación Empresarios por la Educación.